Hola, ¿cómo estáis? Hago este vídeo para hablar del peso corporal y un montón de dudas que surgen alrededor de esta temática, porque aunque ya tengo algunos posts hablando sobre ello, son dudas que se preguntan y se repiten mucho, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la importancia del peso. Es cierto que hasta ahora se ha utilizado el IMC, que es una forma de saber si la persona está dentro de su peso o un poco por encima, un poco por debajo, pero no tiene en cuenta la cantidad de masa muscular que tenemos. La fórmula únicamente utiliza la altura y el peso, ¿vale? En ese caso, utilizando el IMC, la fórmula de IMC, en mi caso, que peso ahora mismo unos 85 kilos, me da un ligero sobrepeso, cuando en realidad puede que no fuera así debido a la cantidad de masa muscular que tengo, ¿no? También hay otro número que se suele utilizar, que es, yo mido un 82, pues en torno a los 80-82 kilos, puede ser que estuvieras bien. También puede ser perfectamente que con 10 kilos menos, con 72, estuviera perfectamente sano y perfectamente bien. Una mujer que mide 1,60 puede estar perfectamente en 52 kilos o perfectamente sana también con 59. Entonces, que sepáis que no hay un número o un peso ideal, que el peso ideal no existe. Pero eso no significa que el peso no importe, ¿vale? Hacemos mucho hincapié siempre en que el peso no es lo único en lo que hay que fijarse, que es muy importante ver pues, la calidad de vida, el estilo de vida de la persona, sus hábitos, cómo se alimenta, etcétera. Pero el peso no es importante, hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Que no sea lo más importante no significa que no importe en absoluto. Si tenemos una persona que pesa 100 y pico kilos, una persona bajita que pesa 90 kilos, probablemente tenga sobrepeso o un grado de obesidad que seguramente viene acompañado de mucha cantidad de grasa corporal, ¿vale? Entonces es importante no polarizar el mensaje y no decir, como he escuchado que el peso no es lo más importante, el peso no importa, ¿vale? Depende un poco siempre de la persona. Y ahí vamos al siguiente punto, que es el historial de la persona, ¿vale? Si es una persona que viene, por ejemplo, de haber perdido en los últimos años varios kilos, una persona que ha tenido un sobrepeso latente, un sobrepeso muy alto, incluso un poco de obesidad, que ha perdido 20, 30 kilos en los últimos meses, años, ¿vale? Es normal que su peso, pues si está en una etapa de pérdida de grasa, su peso no baje tan rápido como empezó al principio, ¿vale? Porque al principio puede que pierda más peso, tenía más grasa sobrante, a nada que ha cambiado un poco sus hábitos y ha empezado a cuidar un poco la alimentación o a hacer más ejercicio, aumentar su actividad física, pues el peso ha ido bajando, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco en cada caso cuándo el peso va a responder y cuándo no. Un ejemplo, una mujer que mide 1,60 y pesa 50 y pocos kilos, su peso puede que apenas varíe, aunque pierda grasa, ¿vale? Ya es un peso relativamente bajo. Una chica con la misma estatura que pesa 85 o 90 kilos y tiene bastante grasa corporal, su peso bajará casi enseguida en cuanto incorpore una buena alimentación y un déficit calórico a través del ejercicio, ¿vale? Entonces hay que ver un poco la situación de cada uno, su historial previo y realmente hasta qué punto es relevante o no que tenga un peso concreto de esa persona, ¿vale? Porque no es lo mismo, lo que digo, tener un peso muy alto que tener un peso que más o menos entra en lo normal, a pesar de que no existe ni el peso normal ni el peso ideal, que más o menos esté en unos rangos que consideramos que es lo habitual o lo más común cuando una persona está sana, ¿vale? El peso puede tener muchas variaciones de unos días a otros. ¿Cómo lo hacemos? Muy importante. Si andáis cogiendo el peso corporal, es preferible hacerlo todos los días, ¿vale? De esta forma vamos a evitar picos. Hace poco hice otro vídeo y lo que pasa es que hay variaciones en torno al 1% que son totalmente normales, ¿vale? Entonces puede darnos picos. Si nos pesamos todos los días, cada día podemos pesar una cosa diferente. Si nos pesamos solo un día a la semana o un día al mes, corremos el riesgo de justo coger el peso el día que está más alto o el día que está más bajo, lo que nos puede dar una falsa recompensa o una especie de buena expectativa diciendo, ahí va, he bajado de peso, cuando en realidad igual el día anterior estaba más alto, o a la contra, ¿vale? A lo mejor vamos por el buen camino, pero resulta que hemos recogido el peso un día que estaba en un pico alto y nos llevamos un chasco pensando que no está funcionando el plan que estamos llevando. Por lo tanto, o no pesarse en absoluto o pesarse todos los días es mi recomendación general. Luego varía un poco de unas personas a otras, pero como norma general, o no te peses en absoluto nunca o hazlo todos los días para poder tener un dato que realmente sea realista, ¿vale? Entonces, sumas todos los días, divides entre 7 y te dará una media semanal.
Hay variaciones en torno al 1% que son totalmente normales. En el caso de las mujeres y dependiendo de la etapa del ciclo menstrual, incluso ese valor puede aumentar a un 2%, lo que significa que una mujer que pesa 50 kilos sería 1 kilo. En una mujer que pesa 70, pues casi 1,5 kilos, ¿vale? Entonces es normal que haya variaciones de unos días a otros. Estas variaciones, en ellas influyen muchísimos factores. Si hemos descansado o hemos dormido un poco más o un poco peor. Si estamos un poco más estresados o un poco menos. De hecho, es muy común que el fin de semana el peso baje un poco, ¿vale? Solo por el hecho de no levantarnos con prisas, con la alarma. Es muy habitual que si tú recoges el peso todos los días, el fin de semana haya una pequeña bajada y el lunes a veces se incrementa, ¿vale? ¿Qué más cosas? El entrenamiento. El entrenamiento de alta intensidad sobre todo puede hacer que el peso suba al día siguiente. No hay que preocuparse, no es grasa. Simplemente debido a la hidratación de diferentes tejidos de nuestro cuerpo, pues puede haber variaciones. También un poco por la alimentación. Si un día hacemos una comida muy alta en sal, muy alta en grasas, puede aumentar, muy alta en carbohidratos. Puede aumentar únicamente, suele ser debido a diferentes mecanismos de hidratación en base a lo que hemos hecho, ¿vale? No significa que sea grasa, por lo tanto, como hay tantos factores que influyen, es normal que unas personas varíen mucho. Hay otras personas que reportan que apenas su peso varía, es como muy lineal, pero hay otras en las que, como digo, un 1% es totalmente normal y dependiendo de la etapa del ciclo menstrual, incluso un 2%, ¿vale? Para el tema del ciclo menstrual incluso se puede rizar el rizo y comparar semanas. Pongo un ejemplo. Estamos en febrero. En lugar de comparar la semana 4 de febrero con la 3 y la 3 con la 2 y la 2 con la 1, ¿no? Ir semana a semana, puedes comparar las semanas del ciclo. Pues mira, la semana 1 del ciclo pasado pesaba esto de media y en este ciclo, la semana 1, he dado esto, ¿vale? Entonces comparar semana a semana y no mes tras mes o no con el calendario como hacemos de forma habitual. Más indicadores que no sean el peso, porque si hacemos tanto hincapié en que el peso no es lo más importante, ¿en qué me fijo? Ya sabéis, sobre todo cómo te queda la ropa es un buenísimo indicador. Si te cabe ese pantalón que no te cabía, si esa camisa, esa cazadora te queda más holgada o más apretada, depende de cuál sea tu objetivo, que no tiene por qué ser siempre bajar de peso. La ropa es un buen indicador, ropa que tenemos sobre todo que hace tiempo que no nos poníamos, pues por eso, porque bien nos quedaba grande o bien nos quedaba pequeña. Las fotos son un muy buen indicador porque a veces no somos nada objetivos con nosotros mismos. Entonces sacar unas fotos, cámara frontal del móvil, temporizador, pose relajada de frente, de espaldas y de perfil, ¿vale? Siempre en el mismo sitio, siempre con la misma luz, con el fin de que se puedan comparar. Si sacamos las fotos en diferentes sitios, con diferentes luces, es más difícil, porque puede quedar la sombra en un sitio, etcétera. Tener un amigo, una amiga, tu pareja, quien sea, alguien que te pueda dar un feedback un poco más objetivo, porque a veces nosotros mismos, pues me veo bien o me veo mal o no veo cambios y otra persona sí los puede ver. Y las medidas corporales podrían ser otra más, ¿vale? Al igual que el peso puede haber un poco variaciones, cuando digo medidas me refiero a los contornos, coger como una cinta métrica y los contornos pues depende de la zona, se pueden coger muchas, sobre todo cuando estamos intentando perder peso, pues zona glúteos, abdomen, cintura, cadera serían un poco las más indicativas o las más representativas de si estamos yendo por buen camino o por mal camino. Si nunca te has cogido las medidas corporales, no temas o no creas que es un problema si ves que las primeras semanas varían mucho, porque si no estás acostumbrado, al final la cinta cada vez la colocas en un sitio diferente y puede bailar. Con el tiempo y a medida que vas cogiendo el truquillo, pues esos datos, esos números que tú vas recogiendo las medidas acabarán siendo cada vez más fiables, ¿vale? ¿Cuánto peso perder? Es una pregunta también muy común. Con esto voy terminando. Es una pregunta muy común de cuánto peso puedo perder, el famoso medio kilo de peso que puede estar ligado a perder medio kilo de grasa. Bueno, es un tema un poco complicado porque a pesar de que dos personas pierdan medio kilo en una semana, no es lo mismo perder medio kilo si tu peso son 52 que si tu peso son 115, ¿vale? Es medio kilo en los dos, sí, pero aquí supone un 1% y aquí supone la mitad, ¿vale? Entonces hay que ver un poco el caso de la persona. Si tú estás intentando bajar de peso, coge el peso, como he dicho, todas las semanas, haces una media, haces una tablita y semana a semana va bajando. Suficiente, ¿vale? Despacito y buena letra siempre es mejor que no hacer nada. Que tu objetivo es aumentar la masa muscular o ganar peso por lo que sea, porque vienes de un peso muy bajo, porque estuviste perdiendo mucho peso, lo que sea, ¿vale? Quieres subir tu peso corporal, lo mismo, que vaya un poco en aumento, ¿vale? Es mejor no dar números porque, lo que digo, el mismo número
correspondiente con un peso corporal bajo no es lo mismo que con un peso alto. Se podía hacer un cálculo de un porcentaje en base a tu peso corporal, pero yo prefiero que los ajustes se vayan haciendo cada poco tiempo y simplemente tú vas viendo si la tendencia es a la baja, si es lo que buscas, o si la tendencia es pues al alza, ¿vale? Otra cosa, cuando el peso no se va a mover aún teniendo progresos. Esto es algo que también muchas veces, con esto termino, pues dudamos, ¿no? Yo creo que voy por el buen camino, pero es que el peso no se está moviendo. Entonces, en muchos casos, he puesto antes dos ejemplos muy, muy fáciles, ¿no? Persona que tiene muchos kilos de más, pues está claro que su peso va a ir bajando. Pero cuando estamos en el caso de una persona que su peso ya es relativamente bajo o su peso es bueno, como he dicho que yo peso 80 y algo, pero bueno, yo podría pesar entre 75 y 80, por decir un número, o entre 70 y 80, o voy a poner el caso de una mujer que igual el número se reduce un poco, ¿vale? Una chica que mide 1,60 y pesa 58 kilos o 57. Su look va a ser totalmente diferente dependiendo de la cantidad de masa muscular que tenga, ¿vale? Si cogemos a 10 personas, 10 mujeres con las características que he dicho, ese peso y esa altura pueden tener físicos totalmente distintos. Entonces, cuando una persona no tiene mucha grasa que perder y lo que intenta es hacer una recomposición corporal, mejorar un poco su piel, mejorar un poco ciertas zonas, como puede ser la zona de las piernas, la zona de los glúteos, o los brazos, o la espalda, lo que sea, ¿no? Cuando un poco quiere mejorar el look, ganar un poco de masa muscular, pero no tiene mucha grasa que perder, el peso es probable que no se mueva mucho, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que si estamos perdiendo algo de grasa, pero también ganando algo de músculo, el músculo también pesa. Entonces es muy probable que, entre comillas, se compense y apenas veamos variaciones en la báscula. Aquí es donde podemos utilizar esos otros indicadores que he dicho. Como las fotos, el entrenamiento de fuerza es primordial en estos casos, entonces el entrenamiento de fuerza, hacer un entrenamiento con progresiones y ver si realmente la persona está avanzando, está haciendo cada vez más fuerte, es capaz de levantar más peso, es capaz de hacer más repeticiones con el mismo peso, más series, etcétera, ¿no? Que haya progresión en los entrenamientos y las medidas. Aquí importan mucho las medidas, lo que he dicho. Igual que he dicho que antes que para centrarnos en la pérdida de grasa, pues teníamos que tener en cuenta igual lo más relevante, abdomen, cintura, cadera, muslo, glúteo, pues aquí un poco mirar también esa zona, ¿vale? Depende cuál sea la zona que le queremos priorizar. Si queremos hacer que crezca la espalda, pues la medida del pecho, la medida de los brazos, la medida del glúteo, dependiendo un poco la zona, y las fotos van a ser primordiales. Como he dicho antes, si tienes una persona en la que confíes, un amigo, alguien del gimnasio, tu pareja, quien sea, tu hermano, tu hermana, quien sea que pueda darte un feedback un poco más directo con las fotos, porque a veces pecamos un poco de no ser muy objetivos, ¿no? De ver mejor a los demás de lo que nos vemos a nosotros mismos y enseguida vemos y aplaudimos los avances de otras personas, pero nos cuesta ver los nuestros. Entonces, intentar tener una persona ahí cercana que os pueda dar un feedback, y yo creo que con eso más o menos están todas las dudas despejadas en torno al peso. Todas las dudas que tengáis podéis dejármela aquí en la caja de comentarios y las responderé. Venga, un abrazo.